Muy buenas noches. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales para hablar de la emergencia cultural en Bogotá. Así que sin más preámbulo, yo quiero darle la palabra a nuestros invitados del día de hoy. El Consejo de Bogotá ha creado la Bancada por la Cultura, una bancada comprometido con el derecho a la cultura, y en el marco del COVID-19 queremos escuchar al sector cultural y sus propuestas en el marco de esta emergencia. Nos acompañan aquí. Entonces, agradecerle también a nuestro equipo de soporte técnico, a Linda de mi equipo de apoyo normativo. Cedo la palabra a nuestros invitados para que se presenten y nos cuenten qué están haciendo en el marco de esta emergencia. Doctora Catalina Valencia, directora de IDEARTES. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Catalina Valencia, directora de IDEARTES, bailarina, coreógrafa y gestora cultural. Bienvenida a este espacio y bueno, ¿quién más quiere seguir? ¿Sigue Diego? Buenas noches, concejala, un gusto estar acá. Buenas noches a todos los compañeros. Doctora Catalina, muchas gracias por hacer parte también de esto. A todos los compañeros, Manuel, Pepe, un gusto estar con usted. Diana, compañera, muchas gracias. Señora Ligia, un gusto estar acompañando este proceso tan importante que se da para la ciudad. Mi nombre es Diego, pero mejor Dagger, así me conocen, hago parte del movimiento hip hop y investigador social y cultural de esta ciudad y obviamente gestor, y estamos trabajando por brindarle garantías a la ciudadanía, a nuestros artistas, sobre todo en esta coyuntura, crisis mundial que nos llama. Bienvenido, Diego. Muy interesada en saber qué van a pasar con los recursos de nuestros festivales al parque y ojalá, si no se van a hacer los festivales, pues se reinviertan en el sector de la cultura. Linda, si tú puedes invitar, creo que has programado un orden con el ánimo para que presentes nuestros invitados. Claro que sí, muchísimas gracias a ti. Queremos saludar a todas las personas que a esta hora se conectan. Este es el segundo foro Emergencia Cultural, liderado por la concejala Ati Quigua y toda la bancada de concejales del Consejo de la ciudad. Le damos paso entonces ahora a nuestra compañera Diana Olaya, quien es gestora cultural, para que se presente y nos cuente cuál es su área de trabajo. Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Un enorme orgullo pues estar aquí, compartir este foro con Ati, con Catalina, con Dagger, con Manuel, con Ligia y por supuesto con Linda. Y bueno, vamos a hablar de esta emergencia cultural que es tan importante para nosotros y nosotras en este momento como sector. Bueno, muchas gracias. Ligia es directora de la Corporación Colombiana Folclórica de Ballet. Ligia, contémosle a la gente un poco tu cargo y pues también lo que representas el día de hoy. Te recomendamos prender el micrófono para poder pues hacer esta presentación. ¿Aló? ¿Ya? Sí, señora. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Ligia de Granados, la directora del Ballet Folclórico Colombiano. Presento mi saludo cordial a la concejala doctora Ati Quigua, con mis agradecimientos por la oportunidad de participar en nombre del sector de la danza en este debate por la emergencia cultural COVID-19. De igual manera, saludo al señor concejal doctor Diego Cancino, a la doctora Catalina Valencia
directora de IDARTES, señor Nicolás Montero, secretario de Cultura, a los compañeros Diana Olaya, Diego Dayer y Manuel Lara. Pues realmente mi trabajo ha sido de 53 años y que seguiré trabajando. De todas formas, quiero que sigan para darle la continuidad. Era solamente la presentación y aquí, pues esa soy yo. Por más de 53 años he venido trabajando y en la investigación. Bueno, muchas gracias, Ligia. Sabemos tu trayectoria en el mundo de la danza. A esta hora nos acompaña el secretario de Cultura, el doctor Nicolás Montero. Bueno, bienvenido a este foro virtual, segundo foro virtual. Queremos que salude a la audiencia y, por supuesto, a los invitados. Nicolás, ya puedes activar tu micrófono para la presentación. Bienvenido, secretario de Cultura, al Foro de la Emergencia Cultural, donde hemos creado desde la Bancada Cultura, el Consejo de Bogotá, un espacio para escuchar las propuestas en el marco de esta emergencia del sector cultural y trabajar por el derecho a la cultura en nuestra ciudad. Bienvenido. Bueno, secretario, no te estamos escuchando, entonces te recomendamos revisar el micrófono. No logramos escucharlo, pero le recomendamos entonces salir del link, volver a ingresar para activar el sonido. Mientras tanto, pues le doy paso a nuestro siguiente. Bueno, ya se nos presentaron todas las personas que vinieron. El concejal Diego Cancino ya se está conectando también, pero entonces ya vamos a dar inicio a este foro. Quisiéramos, para comenzar, que la administración distrital, en este caso la doctora Catalina, nos cuente qué acciones ha venido desarrollando frente a la atención del sector cultura, entendiendo, pues, digamos, toda esta emergencia sanitaria que se ha venido dando y pues todas estas necesidades que el sector cultura ha venido implementando y sobre todo manifestándose, porque el sector ha solicitado también que se atienda como una población vulnerable también, ya que son muchos de los artistas, gestores culturales, productores, quienes han solicitado que se declare pues una emergencia cultural. Pero frente a esto y frente a estas necesidades del sector, ¿qué acciones ha venido tomando la administración? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y de contarles un poco lo que venimos haciendo. Sin duda este ha sido un gran desafío porque pues veníamos en este ejercicio de construir un plan de desarrollo y digamos esta emergencia del COVID pues nos ha enfrentado a una, digamos, nos ha puesto unos grandes desafíos en función, digamos, de poder atender o poder apoyar al sector y generar una mitigación del impacto en función de los artistas, los agentes del sector de la cultura y, por supuesto, todos los hacedores territoriales. En ese sentido, pues debemos decirles que una de las estrategias fundamentales de las que no teníamos gestión del conocimiento en la ciudad era realmente tener un mapeo de los artistas, un mapeo con unos protocolos claros que además se han coordinado con Secretaría de Integración Social. Nosotros tenemos que digamos, apuntar y aportar a una gran iniciativa que es de la Alcaldía Distrital, que es la Bolsa de Bogotá Solidaria. Y en ese sentido, el sector va a aportar varios recursos. El IDARTES ya entregó a esta bolsa que a través, digamos, de bases de datos, los artistas en espacio público, de los cuales nosotros coordinamos una gran parte y que hemos generado, digamos, a partir de esta, de la tutela que hubo de
de los artistas en espacio público y que nosotros gestionamos, pues hemos generado una gran base de datos de artistas en espacio público, hemos acogido todas las bases de datos de otros artistas y gestores culturales de la ciudad que se han acercado a darnos esa información. Entonces creo que esto es un gran avance para el sector que no tenía esas bases de datos consolidadas y no tenía bases de datos consolidadas en función de priorizaciones. En términos, digamos, sociales, socioeconómicos, y eso ya es un avance importante. A esa bolsa estamos aportando unos recursos. IDARTES generó una estrategia que se llama IDARTES se muda a tu casa, y la idea de esa estrategia es justamente que sea una plataforma para la democratización de las artes y la cultura, pero también para generar espacios de contenidos virtuales, porque esto es un desafío que nos genera otras formas de producción y de creación y de circulación. Por supuesto, tenemos nuestro gran instrumento de fomento que va a ser, va a ser como la manera más poderosa de poder atender al sector. Hace 2 semanas lanzamos una invitación pública desde el IDARTES con una bolsa de 1.000 millones de pesos, 171 reconocimientos para el sector de las artes, desde tutoriales para salas teatrales. Quiero aclarar aquí que nosotros sí tenemos una responsabilidad muy importante, pues nuestra misionalidad de apoyar a los artistas en esta contingencia, y en eso estamos, pero también tenemos que ir articulado de la mano institucional con Secretaría de Integración Social, porque en algunas cuestiones elementales como ayudas alimentarias a los artistas, pues tenemos que ir de la mano con ellos. La semana que viene tenemos un gran anuncio también, una convocatoria para artistas mayores, porque ellos son unos de los grandes afectados. Entonces esta es una primicia que estoy dando aquí. Esa será también una bolsa interesante para poder apoyar a muchos de nuestros artistas mayores en función de la memoria de las artes de la ciudad. Y hemos sacado, digamos, diferentes etapas. Me gustaría que el secretario también contara un poco, ya que se pudo conectar, no sé si el micrófono ya le funciona, pero un poco cómo hemos ido articulando las acciones desde el sector de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Aló, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí lo escuchamos, secretario. Qué bueno que nos puede acompañar en este segundo foro y contarnos un poco cómo está visualizando usted la atención del sector cultural en el marco de esta emergencia. Decirle que para mí, como coordinadora de la bancada de la cultura, y para todos los concejales que hacen parte de esta bancada, el sector cultural no solamente es víctima del COVID, sino también un actor muy importante para los cambios de fondo que tenemos que hacer como sociedad. Y entonces consideramos que de cara al plan de desarrollo y de cara a los presupuestos que se van a aprobar, pues nosotros vamos a estar desde el Consejo de Bogotá velando porque el sector de la cultura salga fortalecido también. Entonces, bienvenido, buenas noches, y queremos escucharlo de viva voz, en especial aquí todos los sectores que nos acompañan el día de hoy. Pues miren, muchas gracias por esta invitación, porque además he tenido muchísimas reuniones. Nuestro sector es muy amplio y es muy grande, y va desde los empresarios, ¿verdad?, que hacen conciertos, hasta lo que estaba mencionando Catalina, que son los artistas en arte público, con un gran desafío, que además es que es bastante informal. ¿Sí? Yo no estoy escuchando a Nicolás, qué pena. ¿No me están oyendo? ¿No me están oyendo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo sí escucho. Sí. Yo sí estoy escuchando. Sí, te estamos escuchando. El problema es de canción. Pena con usted. Entonces decía pues que este es un sector amplio, es muy grande, que venía, como mencionaba Catalina, con una, digamos, especie de subregistro. Era difícil de entender quién es, pero que además va desde los grandes empresarios que tienen una cadena de producción importante hasta el artista en espacio público. Entonces, ¿cómo decir esto de la manera más amable? Y es como bienvenidos al problema, porque lo que tenemos es un problema muy grande en una sociedad que es abiertamente desigual,
con un sector que es muy informal y con unos recursos pues que no estaban preparados para una contingencia, por lo menos desde el punto de vista del sector cultura, y yo diría que en general, para una contingencia de esta naturaleza. Entonces, digamos, y claro, esto va a afectar nuestro ejercicio también en el plan de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice, por un lado, las secretarías de desarrollo y de planeación? Que tenemos que, y con lo cual hemos estado trabajando sistemáticamente, que tenemos que prever como diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, una, que por supuesto es de emergencia y asistencia para atender a los más vulnerables. Y ese es otro problema que tenemos, que nuestro sector es rápidamente vulnerable porque depende en gran medida de las concentraciones. Y ahí están siendo afectados todos, desde el gran empresario hasta las salas, hasta las personas que viven casi que a diario, porque su sustento es al diario. Les pongo ejemplos. Cuando se cancelan conciertos, se están afectando una cadena productiva enorme, que no solo va por el artista, no solo va por empresarios, sino toda la gente que trabaja alrededor de eso, toda la técnica. Las salas, por ejemplo, viven básicamente de las audiencias que puedan tener día a día, y ahí están siendo afectados todas las salas, porque su mayor ingreso es ahí. Y, por supuesto, esto se traduce también en los artistas comunitarios, en las artistas comunidades y en artistas, digamos, que son personas naturales. Hay una cosa que es muy difícil de medir, porque gran parte del sector está afectando a personas naturales. Entonces, esa vulnerabilización, ¿cómo la podemos atender? Siendo disciplinados, ¿cierto? Es mirar dentro de los recursos que podemos pasar a la bolsa, que es solidaria para todo Bogotá, ¿cierto? Y esos ejercicios se han hecho de la manera más disciplinada. Ya nos hemos reunido 2 veces con planeación, ubicando cuáles son esos recursos para pasar a esa gran bolsa, solidaria. Ahí la discusión que tenemos, la discusión amable, por supuesto, la charla que tenemos, el diálogo que tenemos es cómo hacemos para garantizar que esos recursos que pasan a la bolsa solidaria llegan a nuestros artistas más vulnerables, teniendo en cuenta, eso sí, que la vulnerabilidad es de todos. Lo segundo que nos dicen, ¿verdad?, es qué recursos debemos dejar para que se reactive el sector, ¿cierto? Y en eso yo digamos que lo divido como en 2. Va a ser muy difícil que el sector pueda, pasándose a las plataformas digitales, conseguir recursos, y eso hace parte de la naturaleza misma del sector. Es decir, si la competencia en la realidad, es decir, en un grupo que todas las noches ha puesto boletas y que ha logrado tener unos públicos que vayan, esa competencia es mucho más grande en los sectores digitales porque se compite con el mundo entero. Entonces, ahí hay un gran reto, pero también hay una oportunidad para decir que eso les va a permitir repensarse y tener y buscar nuevas audiencias. Una de las cosas que mencionaba Catalina es que todo el sector cultura se ha pasado, digamos, a una interacción digital o virtual con la comunidad. Eso no se va a ver ahorita en términos monetarios, pero les paso un dato. Los últimos reportes que tuvimos es que toda la plataforma del sector cultura, que incluye el IDARTES, que incluye la Filarmónica, que incluye la Secretaría de Cultura con sus bibliotecas, que incluye el IDPC, que incluye Canal Capital, a este punto el lugar ya va en más de 1 millón de consultas directas. Es una cosa que ha crecido y ha crecido vertiginosamente. Y a su vez los artistas han empezado a pasar a plataformas digitales que, si bien en este momento no les va a permitir recursos, va a poder hacer que sigan permaneciendo en la vida cotidiana de la gente. Es decir, no van a desaparecer. Ahí están, para que cuando esto suceda, para cuando esto pase, ¿cierto? Que por supuesto nadie tiene la bola de cristal para saber esto que va a pasar, por lo menos vamos a estar allí. En el segundo paso que hay, lo que nos piden, lo que nos dicen y las consultas que hemos hecho interna con una cantidad de economistas que, abro paréntesis, no son economistas puros, es decir, no son economistas que se dedican solo a la economía, sino una cantidad de economistas que han trabajado en el sector de la cultura y hemos hecho consultas muy grandes con estos que lo que básicamente nos dicen es, ustedes lo que tienen que tratar de hacer es producir, es proteger las cadenas productivas, ¿cierto? Entonces en eso tenemos una segunda línea, que es nuestra línea de fomento,
que lo que hemos decidido frente al plan de desarrollo es decir, por favor, sabemos que tenemos que aportar en esta gran bolsa, pero la forma en la que nosotros podemos hacer una protección en esas cadenas es a través de la línea de fomento. Y en eso está Catalina, que dice que como acaba de decir, acaba de mandar una convocatoria pública. Hemos decidido como sector lanzar un fomento, ¿cierto? Que vamos a tener que anunciar muy rápido para poderle decirle a esos grupos que produzcan sus cadenas productivas. Van a ser con requisitos muy bajitos, ¿verdad? Y esos fomentos van a estar destinados a que produzcan la mayor cantidad de cadenas productivas y que sean especialmente interdisciplinarias para poder acoger a la mayor cantidad de gente. Eso tiene dos sentidos. Uno, por supuesto, que les llegue liquidez al sector. Por lo que nos dicen es, tenemos que poner liquidez lo más pronto posible. Y segundo, porque es que no todo es plata, que puedan seguir trabajando en lo que saben trabajar, en lo que los dignifica como trabajadores de la cultura. Y en eso también nos permite la ley nacional tomar los recursos. Perdón, es que había un ruido que otra vez creo que venía del concejal Cancino. Tomar los recursos de esa ley del espectáculo público y distribuirla. La ley del espectáculo público normalmente se hacía solo para infraestructura, solo y única exclusivamente para las mejores estructurales de la gente que aplicara allí, que es lo que nos dice el decreto. Lo que el decreto nos dice es que podemos abrir ese espectro y usarlo en 4 sentidos diferentes, que antes no existían: la creación, la producción, la distribución y la formación. Entonces, también, antes, ese decreto salió hace 30 días y lo hemos estudiado mucho y hemos estudiado cuáles son los recursos que tenemos, y esos recursos se van a dividir en 2. Los primeros 4.600, ¿cierto?, que nos permiten, que los podemos sacar de los recursos actuales que están, y luego a Bogotá le van a llegar otros más o menos 10.000 millones de pesos que vamos a usar vía fomento para atender esas cadenas productivas que le permitan a la mayor cantidad de artistas que podamos escoger, que puedan entrar en esas convocatorias a hacer su trabajo digno y que permanezcan en la conciencia de la gente. Esas convocatorias van a estar destinadas a todo el sector. Esta tiene un límite que es para las artes escénicas. Entonces, a partir de las convocatorias, vamos a hacer que esos recursos y el diseño de esas convocatorias nos permita incluir a la mayor cantidad de gente posible, ya no solo del sector escénico. Por decir algo, podemos sacar una convocatoria que nos diga para que usted desarrolle arte en casa con destino a contenidos pedagógicos donde involucre también a pintores, y se darán unos puntajes que entre más acojan a la cadena productiva, pues tengan más posibilidad de hacerlo. Y después nos llegará la otra convocatoria de 10.000 millones de pesos, sabiendo que no sucedió con la primera, para poder ser cada vez más efectivos. La tercera medida en términos de fomento, que es una de las que más creo que nos gusta, es que la última reunión que tuvimos con todo el sector, es decir, con todas las entidades, nos va a permitir sacar otra convocatoria de fomentos en donde todo el sector pone su dinero para sacar además otra convocatoria. Entonces, ese es un ejercicio puntual que hemos hecho. Con las convocatorias que estaban y que se habían, digamos, otorgado ya, lo que decidimos fue de todas maneras ponerlas en liquidez, es decir, de ninguna manera decir que ya no están. Se ampliaron los plazos para que pudieran participar, dado que, claro, la realidad cambió y entonces no podían tener los requisitos que normalmente se piden. Yo quiero que entiendan que aquí estamos, digamos, cobijados por una estructura que se ha venido desarrollando en Bogotá en las últimas administraciones, que se llama Fomento. Estas que vamos a sacar nuevas, vamos a tratar de bajarles lo que más se pueda los requisitos para que la mayor cantidad de gente pueda acceder. Las otras, las que ya otorgamos, vamos a garantizar que estén y estamos negociando con cada uno que aceptaron a esas convocatorias para saber cómo pueden entregar ese producto al que se habían comprometido. Aquí, por supuesto, que va a aparecer, seguramente, en grandes medidas, el mundo digital. Es decir, cómo vamos a hacer para que esos productos que antes existían de una manera, digamos, en el contacto persona a persona, manden en el mundo digital. Esas son como las cosas que estamos haciendo desde Fomento. Luego hay una tercera etapa,
¿verdad? Que es cuando pase esto, y aquí nos toca sacar la bola de cristal, ¿cierto? Porque nadie sabe qué va a suceder. No sabemos cómo va a quedar la sociedad, ¿cierto? No sabemos cómo va a quedar el hábito de las personas para ir a los espectáculos. No sabemos cuánta plata va a quedar en la gente para que puedan seguir consumiendo, haciendo ese consumo cultural. No lo sabemos. Entonces ahí nos toca hacer un ejercicio de pensamiento donde todos tienen que caber, ¿verdad? Para saber en qué mundo vamos a quedar en referencia en eso. Apenas pase la cuarentena, digamos, eso no va a permitir que haya concentraciones grandes. No va a pasar. No va a pasar. En el momento en que, en teoría, llegue una vacuna y la gente pueda salir, no sabemos cómo va a quedar la economía para que la gente vuelva a acceder a ese consumo cultural. Entonces no lo sabemos. Y por eso esa tercera etapa, pues tiene que ser un esfuerzo de todos para que empecemos a conversar alrededor de eso. Lo otro que ya se mencionó también es que con la Bolsa Solidaria los primeros en ser atendidos, obviamente, fueron estos artistas en calle. Lo otro que nos permite la ley nacional son los recursos VEP, ¿verdad? Esos recursos VEP se van a poner lo antes posible para que llegue lo antes posible a la gente, y lo que nos permiten, lo que nos dicen también es que nos van a llegar, que nos van a desembolsar más recursos de esos VEP. Entiendan, que pareciera que nada de lo que hacemos va a ser suficiente, pero estamos ahí trabajando, estamos ahí conversando y estamos atendiendo la misión de proteger a los más débiles. La semana pasada tuve incluso una reunión con los empresarios y les dije, entiendo la angustia en la que están, pero entiendan que la misionalidad de la Secretaría de Cultura y de todo el sector es ubicar a los que estén más débiles para poner la mayor cantidad de recursos ahí. Esos son más o menos como los grandes esfuerzos. Seguramente se me pasan unos, pero creo que mi intervención no podía ser mucho más larga. Quiero invitarlos a una cosa también, a que nos ayuden a pensar y a saber cómo más podemos hacer. Este es un diálogo que tiene que ser absolutamente abierto, pero sin duda alguna, en una consideración que de pronto puede ser una oportunidad, no solo porque pasamos a las plataformas digitales. Ha hecho, y todos con los que he hablado y con todos los chats en los que estoy y con todos los artistas hablando, no solo de Bogotá, sino de la nación entera, ¿verdad? Salió un artículo, por ejemplo, de Alemania, diciendo que Alemania había decidido proteger el ejercicio cultural como de primera necesidad. Pero miren, nadie más solidario y nadie más consciente de esa necesidad. Es decir, que la cultura es un bien, es un patrimonio que, si bien muchas veces se siente intangible, es necesario para la dignidad, no solo del artista, sino de la relación que tiene con el resto de los ciudadanos. Por eso parte de la frase que hemos usado muchas veces es, si queremos que nuestro sector crezca, tenemos que poner en el centro al ciudadano para que el ejercicio de todos los gestores culturales sea necesario para ese ciudadano. Y en ese sentido tenemos una oportunidad en la que veníamos trabajando, pero ahora lo tenemos que hacer de otra manera, para hacer sentir que no se trata solo de crear audiencias, que no son audiencias, que todos los gestores culturales tienen que enfocarse mucho en que no pueden seguir definiendo a la gente como audiencia, sino como comunidades. Y hay otra estrategia que es importante, que es el fortalecimiento de todo el equipo local que tiene el sector, que era lo que había sucedido hasta los años anteriores. Que esto va a devenir, digamos, en la participación de la planeación de los presupuestos locales, de los presupuestos participativos locales. En eso ya estamos entablando una conversación cada vez más cercana y cada vez más íntima. Lo que sucedió antes es que esa contratación estaba tercerizada, ¿cierto? Hoy lo que logramos hacer es que todo el equipo quedara dentro del sector mismo, para que esa conversación con las comunidades, con las localidades, con los presupuestos locales, con la misma exigencia de las comunidades, que les permitan participar en esos presupuestos locales. Ese equipo está conformado y ya es nuestro y ya está siendo activado y ya está teniendo las conversaciones necesarias. Luego hay otros ejercicios que se están haciendo que son, digamos, relativamente heredados, porque por primera vez, digamos, el ejercicio de comunicación comunitaria
va a tener unos dineros de fomento que se van a poder ejecutar desde los comunicadores locales, ¿cierto? En concordancia con un brazo que tenemos que es concreto, que es Canal Capital. Y entonces ahí el ejercicio de una comunicación comunitaria se va a fortalecer y se va a seguir fortaleciendo, y tenemos mucha ilusión en que esto siga sucediendo. Ese es más o menos el panorama. El panorama, igual el comunicado de prensa que sacamos hace como 2 semanas, también supongo está a disposición de ustedes. En todo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Solo quisiera terminar con una cosita, porque sí, ya que estoy conversando con ustedes, en todo lo que podamos ayudar, desde cualquier práctica, desde la social, desde la política, desde la creación misma, podamos ampliar la reflexión, aterrizar la reflexión entre que lo más importante es consolidar unos lazos fuertes entre comunidad y ejercicios creadores, más futuro vamos a tener. No podemos seguir pensándonos solo como un sector que recibe unos recursos para presentar nuestra creación. Eso está bien, sin duda. Es la independencia de cada creador. Pero ¿cómo hacemos para que esos ejercicios, incluso hoy en día, incluso hoy en estas dificultades, sean necesidad primaria de los ciudadanos? Va a ser muy importante. Y por eso es que digo que nos ilusiona que el crecimiento de las redes, ¿sí?, virtuales que hemos tenido, que hemos visto venir, es un buen indicio que tenemos que seguir fortaleciendo. Gracias, secretario, por su presentación. Yo le quiero pedir que por favor nos haga llegar a la bancada información concreta de cómo lo están pensando, porque yo creo que el plan borrador de desarrollo es uno antes del COVID y tiene que ser otro después del COVID, y es necesario evaluar el impacto fiscal de mediano y largo plazo, y me interesa mirar cómo va a quedar el sector cultural. Entonces, creo que la bancada de la cultura tendrá una reunión interna donde estaremos evaluando estos temas, y nos enriquece muchísimo saber cuál es la posición. De hecho, el sector cultural está pidiendo que se declare la emergencia cultural. Yo creo que tenemos que mirar y contemplar esa posibilidad y qué implicaciones tiene en materia presupuestal. Vamos a hacerle llegar las diferentes preguntas que están haciendo aquí, que antes de darle la palabra a nuestros otros invitados, me gustaría que Linda pudiera saludarlo. Por ejemplo, está Nelson Tutaquimba preguntando cuál es el enfoque diferencial, un excelente músico, las comunidades indígenas, bueno, desde lo local, la danza, los artesanos. Linda, te doy la palabra para que saludes a la gente que nos está escribiendo y nos cuentes de sus inquietudes. Solo una pequeña intervención. Nosotros también queremos saber qué va a suceder con el plan de desarrollo. Las primeras reuniones que tuvimos nos permitieron ubicar los recursos del Bogotá Mejor para Todos, y ayer tuvimos la reunión haciendo el ejercicio juicioso que nos pedían para decir en dónde era que podíamos reubicar metas, qué era lo que podíamos hacer, qué era lo que podíamos proteger para que el ejercicio cultural siguiera siendo parte, digamos, de este gran plan de desarrollo. Estamos esperando también que esa información nos llegue. Un saludo al maestro Antonio Arnedo, que lo veo por allí también. Bueno, Linda, te doy la palabra. Maestro Antonio. Bueno, muchas gracias. Saludamos a toda la audiencia. En estos momentos tenemos una muy buena audiencia del sector cultural. Tenemos consejeros distritales, tenemos al maestro Antonio Arnedo, tenemos también a Aida Hudson, el trío Nueva Imagen Bogotá, Diana Chica Maecha, las diferentes organizaciones culturales de la localidad de Ciudad Bolívar y Engativá. Ellos están pues en estos momentos comentando en nuestras redes sociales, y ustedes están viendo en pantalla todas estas opiniones que nos están dando.
Básicamente, pues ellos también quieren construir junto con el secretario y con el IDEARTES, quieren construir como estos procesos, tienen muchas propuestas. Aquí lo que vemos en los comentarios es que tienen muchas propuestas. Entonces, vamos a ir durante este foro compartiéndoles estas preguntas. Igual se las vamos a hacer llegar tanto a IDARTES como al secretario y, por supuesto, a la bancada de la cultura. Bueno, sin más preámbulos así, vamos a continuar y le damos paso al concejal Diego Cancino, quien también lidera pues todo el tema, hace parte de la bancada de la cultura y también está liderando la bancada pues, de la cultura ciudadana. Entonces, bienvenido, concejal. Le pedimos entonces pues que nos cuente un poco de esas acciones que usted viene realizando en apoyo al sector cultura y pues le vamos a seguir dando pues toda la visibilidad a estos comentarios que nos están haciendo todas las personas que están sintonizadas para que también en el transcurso del foro ustedes les puedan ir solucionando. Linda, mil gracias. Concejala Ati, mil gracias por esta invitación, por este reconocimiento. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan, sí, Nicolás? Bienvenido, concejal. Sí, te Creo escuchamos. que el secretario no me escucha. ¿Secretario, me escucha? Nicolás. ¿Sí me escucha? Concejala Ati, Nicolás creo que no me escucha. Miremos a ver qué pasa con el sonido. Bienvenido, concejal Diego Cancino. Concejala Ati, mil gracias por la invitación, mil gracias. Y es una maravilla esto que usted está generando en este momento, este diálogo. No escucha nada. Mire el chat. Tendríamos que revisar el secretario porque no escucha al concejal Diego. Pero no escucha. Eso, muy bien. ¿Ahí no se escucha, secretario? A ti sí, pero a Diego no. Hay un problema como con Diego en el audio. Espérenme un segundo, qué pena, porque me parece importante que el secretario... Le damos paso mientras tanto Dale, de una, me parece bien. Manuel Lara, quien no se había presentado y es del sector cultural. Entonces, Manuel, por favor, pues aprovechemos mientras el concejal arregla su sonido. Bueno, buenas noches a todas las personas invitadas y a toda la gente que nos está escuchando y nos está leyendo. Pues yo soy Manuel Lara Zavala, soy comunicador social y gestor cultural y vengo trabajando con un sector amplio de artistas y de trabajadores de la cultura, investigadores, productores del espectáculo, y todos congregados en un nodo de interés por la cultura y la educación, y especialmente con esta calamidad que nos está sucediendo, con las preocupaciones propias de esa gran cantidad de artistas, y para contestarle a Nicolás en el sentido como nos invitó al problema, nosotros también lo invitamos a la realidad, a esta inmensa realidad que muchas veces se desconoce, de los miles y miles de artistas populares que tienen una situación realmente dramática. Lastimosamente, como Estado, siempre nos ha tocado, a partir de querellas, empezar a reconocer la existencia de los otros. Nos llamó siempre poderosamente la atención el hecho de que se llame el Plan de Desarrollo un nuevo contrato social, como el desarrollo de la propuesta de Rousseau hace tanto tiempo y que sigue vigente todavía en nuestro tiempo, ¿cierto? Frente a esa invitación provocadora de un nuevo contrato social, pues vemos que las condiciones y lo que está sucediendo sigue siendo lo mismo, ¿cierto? O sea, el Estado sigue operando de la misma manera, las instituciones siguen operando de la misma manera, y lo que nos está propiciando esta calamidad es que hay una nueva posibilidad para un reordenamiento de la sociedad.
y en ese reordenamiento de la sociedad, entender la igualdad en todos los aspectos de la vida. Sucede que en el ejercicio de nuestro de investigación realizamos una encuesta a las personas que se encontraban y se sentían en grados de vulnerabilidad, y tenemos un registro superior a los 17.000, a las 17.000 personas, ¿cierto? Eso nos llamó la atención y una preocupación muy grande por dos cosas. Uno, que somos conscientes que dentro de esa cifra seguramente vamos a tener personas que no son artistas, que vamos a tener personas que son de otros lugares diferentes de Bogotá, pero que en el ejercicio de cuando se abre un estudio, una investigación, pues se filtra ese tipo se dan ese tipo de cosas. De frente a esto, y en las discusiones, ya la invitación que nos está haciendo el secretario para ejecutar a través de las entidades adscritas, pues hombre, nosotros vemos que ya se declaró la calamidad pública, y al declararse la calamidad pública les genera a ustedes, a los funcionarios, unas posibilidades para realizar, proponer soluciones no rápidas ante la urgencia, que nosotros llevamos discutiendo 2 semanas el tema de la emergencia, y resulta que son 2 semanas en que los artistas populares, los artistas de la calle no tienen que comer, y nos vamos a demorar 8 días más y van a ser 8 días más de hambre. Aquí hay artistas que pagan el pagadiario en sus arriendos. A esa gente, a los que como ciudadanos del país, que también tienen derecho, es a lo que estamos llamando primero la atención, de decir, venga, pongámonos de acuerdo, y con esta calamidad pública están las herramientas que les permiten a ustedes generar no convocatorias, no concursos, sino soluciones que se puedan dar en ese marco. Yo pararía en este momento aquí para otras opiniones. Muy bien. Buenas noches. No sé si ahí ya me escuchan. Sí. Sí, lo escuchamos, y qué bueno que estemos tomando atenta nota, concejal Diego Cancino, y veo por ahí a Mafe también, porque creo que vamos a tener que articular la mesa técnica para darle atención urgente y salida a esta situación. Bienvenido, concejal Diego Cancino. Gracias, secretario. ¿Ya me escucha? Sí. Muy bien, Nicolás. Pues a ti mil gracias por la invitación. Gracias, Nicolás, por las respuestas, digamos, claras, concretas, digamos, por pensar esas posibles soluciones frente a este reto tan grande que no esperábamos y que nos está cambiando las vidas. Y mi intervención va un poco alrededor de eso, para terminar quizás en 2 propuestas que les quiero hacer a todas ustedes, a todas las personas que hay acá, y también a ti, a Nicolás, para hacer 2 cosas, y de una vez me adelanto: articular de manera muy fuerte la bancada de cultura ciudadana con la bancada de cultura. Tienen aristas diferentes, pero tienen puntos de convergencia que pueden ser retroalimentados de manera muy potente, y a Nicolás hacerle también como una sugerencia. Digamos, yo escuchándolos y escuchando al secretario, hablando en conversaciones con Ati, con algunos y algunas de ustedes, yo al principio de la labor en el Consejo, cuando quedé recién electo, hicimos un taller con el equipo, un taller ampliado, y como que la gran conclusión a la que llegamos es que nosotros quisiéramos contribuir a resignificar esta ciudad. Digamos, cada vez me convenzo más de que nuestras acciones son puro significado, son puro sentido. Y si nosotros asumimos esta ciudad como una gran acción colectiva, pues es un sentido compartido muy profundo, muy fuerte. Y yo creo que nosotros merecemos resignificar esta ciudad, resignificar nuestras interacciones, nuestras prácticas cotidianas, nuestra forma de habitar esta ciudad y nuestra forma de interrelacionarnos con el otro, porque en este momento el otro es muy otro. El otro lo vemos como un enemigo y yo soy como un altivo moral,
donde probablemente si yo hago una pregunta acá a estas 250 personas, creemos que el otro se regula por las malas, que es un degenerado, una degenerada, y por la ley, y yo si soy kantiano, yo soy un tipo educable, moralmente loable y muy bueno. Y esa asimetría, digamos, se ha intensificado mucho. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento nosotros tenemos un gran reto de cumplir una acción colectiva para obtener un bien público, porque en este momento el gran bien público se volvió la vida. Y no la vida individual, sino la vida de todos y todas. Y eso se volvió como el gran valor colectivo, y se volvió un bien público. Y en esa labor, que es una acción colectiva, nos está resignificando nuestras prácticas, nos está cambiando nuestra forma de habitar el mundo, nos está obligando a transitar de la competencia va, competencia viene, al cuidado va, cuidado viene, y al mutuo cuidado, y al cuidado en el hogar, y a ese trabajo doméstico no remunerado que no valorábamos y que en este momento se está dando. Y esas son transformaciones que yo creo que van a ser profundas, y ahí en esas transformaciones es donde yo creo que va a haber una resignificación de esta ciudad. Y en esa resignificación de esta ciudad, que yo creo que es digamos, un asunto esencial en este proceso que estamos viviendo, ahí la cultura tiene mucho que decir. Y la cultura yo creo que es el pivote para contribuir a darnos esa resignificación de la mano de los artistas. Con Nicolás hemos tenido unas discusiones gigantes dentro de esta amistad tan fuerte que confieso públicamente, porque él dice, usted no me use el arte para estas cosas, use la metodología, use las metodologías. Pero en este momento, discrepando un poco del secretario, pero le hago la propuesta, yo creo que los artistas en este momento nos pueden contribuir fuertemente a dar esos nuevos resignificados de nuestras prácticas y de las ciudades. Los artistas populares que acaban de intervenir, lo que ha hecho Toño Arnedo. Lo que ha hecho Toño Arnedo es que nos resignificó la música colombiana de una manera impresionante. A mí como adolescente, por ejemplo. Y entonces los pintores, los artistas, los teatreros, los artesanos que salían por ahí, que decían, bueno, ¿y los artesanos? Entonces yo creo que ese elemento puede ser fundamental para resignificar esta ciudad. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es un reto pedagógico. Y ese reto pedagógico puede estar basado en la cultura, pero como incide en la ciudad, debería estar articulado con los otros sectores de la ciudad. Y en términos prácticos, lo que quisiera evaluar, y no sé si sea posible, es que entonces uno debería generar una serie, no sé si de talleres, de conversaciones, de sentidos compartidos, de propuestas metodológicas, de asumir como todas estas expresiones artísticas y cómo nos contribuyen a resignificar. Porque eso muchas veces es lo que ha hecho el arte, y en este momento más que nunca lo necesitamos. Mire, yo ayer citaba el Decameron de Boccaccio. No quiero comparar esto con La peste de 1400, 1350 de Italia, pero ese libro sí que nos ayudó a resignificar y le dio un giro a Italia y a resignificar esas prácticas feudales a unas prácticas mucho más burguesas del burgo de la ciudad. Entonces yo creo que los artistas en este momento pueden jugar un papel, y la cultura en general. Y la cultura desde el arte, pero también la cultura entendida como esas creencias, hábitos, actitudes, comportamientos compartidos. Es que... Entonces uno podría generar como esos talleres, esos encuentros, esas apuestas, esas metodologías, esas disrupciones, donde los artistas se encuentran con la ciudadanía y con los diferentes sectores de la ciudadanía para crear, reconversar y sobre todo resignificar. Y que eso a su vez desde la administración, pero también desde la cooperación internacional, pero también desde entidades multilaterales que apoyen esta vuelta, ayúdenos a resignificar eso, y eso tenga un apoyo para los artistas en ese proceso de transformación pedagógica. Y la plata no debería surgir solo en la Secretaría de Cultura, porque este es un proyecto de ciudad que interconecta todas las secretarías, a la Secretaría de la Mujer, a la Secretaría de Integración Social, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación. Y ese tipo de encuentros yo creo que nos pueden ayudar a resignificar, que es una de las grandes cosas que va a pasar después de esto. Yo les agradezco profundamente, realmente estoy muy emocionado, concejala Ati, mil gracias a cada uno y a cada una de ustedes, un abrazo enorme, y secretario, mil gracias.
Bienvenidas sus reflexiones. La Bancada de la Cultura promueve el diálogo intercultural. Invito al concejal Diego Cancino y a la administración a que pensemos en el mínimo vital como el derecho natural al sustento que tienen nuestros artistas también, que podamos pensar en una propuesta de apoyo. Estamos pensando en una renta vital, en una renta básica. Estamos hablando y analizando también que es necesario aplazar algunas obras de infraestructura de la ciudad que valen, por decir algo, Transmilenio por la 68, 2 billones de pesos. Yo creo que esta emergencia cultural que estamos pidiendo va a significar un debate muy fuerte sobre las prioridades de inversión de la ciudad de Bogotá, y yo creo que la cultura tiene que ser una prioridad. Entonces, creo que hay que unar esfuerzo en un debate central sobre el mínimo vital. Linda, por favor, darle la palabra a nuestros invitados. Lo invito a que pensemos en el mínimo vital para todos. Es el debate del próximo 22 de abril, Día Internacional de los Derechos de la Madre Tierra, para que pensemos en el mínimo vital como un eje estructurante del plan de desarrollo, y, por supuesto, hay que defender el mínimo vital de los artistas. Bueno, claro que sí, ha sido muy productivo pues este espacio para dialogar. Es un espacio muy importante que va a continuar todos los jueves a esta misma hora. Quiero darle paso a esta hora a Ligia, quien es directora de la danza folclórica. Ligia, contémosle entonces a la gente y también a nuestros invitados cuáles son esas necesidades puntuales pues del sector de la danza. Bueno, ¿me escuchas? Sí, señora, te escuchamos. Gracias. Realmente preocupante la situación en cierto momento. Y triste realmente, porque el sector más desprotegido es el sector de la danza. Los directores de los espectáculos públicos no tenemos cómo trabajar. Los bailarines son los más perjudicados también en este momento. El bailarín no tiene una entrada más, sino de lo que sabe hacer: bailar, enseñar. Muchos viven del trabajo en centros nocturnos, restaurantes, presentaciones con la empresa privada, que son los bailarines independientes, llamémosle así, y otros trabajan con los grupos profesionales. Desafortunadamente, los grupos profesionales o nuestras organizaciones están totalmente deshechas. No tenemos por dónde coger. Muchos bailarines trabajan como maestros, ganándose el mínimo y sosteniéndose ellos para pago de arriendo, para pago de comida, para pago de sus necesidades. Y en este momento viven de eso, pero no tienen nada en este momento en dónde hacer, no tienen por dónde coger. Que es un sector muy débil, muy difícil de sostenerse. No tienen por dónde coger, o no tenemos. Hay muchos directores. En este momento tenemos 250 grupos de baile y todos están con las manos cruzadas. Tenemos 1.500 bailarines y 300 directores en la preocupación más grande, que tienen sus academias y que en este momento las tienen cerradas. Entonces estamos prácticamente en un bloqueo total.
somos los más débiles, no tenemos por dónde coger. Es un producto que no se ve, muchos dicen que no tiene futuro, pero es el futuro más grande del arte, porque se trata de nuestros exponentes de la danza. Se trata de los directores que ya algunos muy pronto nos vamos a ir y que estamos desprotegidos. Por eso veo que la ayuda que la Secretaría está ofreciendo para los bailarines de 160,000 pesos, bailarines de estrato 1, 2 y que tengan su CISBEN, pues realmente no les va a alcanzar sino escasamente para compra de su comida. ¿Cómo pagan arriendo? ¿Cómo pagan el resto de sostenimiento, el transporte, el servicio médico? Y muchos de los bailarines también sostienen a sus familias. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo les vamos a poder ayudar? Yo pregunto, porque realmente la situación es verdaderamente triste. ¿Qué va a pasar con estas 300 academias que están cerradas? ¿Qué va a pasar con estos dueños o directores, propietarios de estas escuelas? ¿Cómo se van a sostener? Entonces, es necesario que realmente se nos dé la oportunidad de reunirnos por el secretario de Cultura y la directora de IDARTES para buscar soluciones. Buscar soluciones quizás inmediatas. Yo conozco la situación de este país y lo que ustedes están trabajando para poder sacar adelante todo el sector artístico y cultural de la ciudad. Pero el sector más desprotegido, más débiles y con mayor necesidades está en el sector de la danza. Entonces, por favor, necesitamos toda la colaboración y que nos permitan llegar a hablar con ustedes cómo podemos encontrarle soluciones, no de 160,000 pesos, no de programas de los estratos más bajos. No necesitamos otro tipo de soluciones, porque dentro de esos estoy yo, con 81 años, no, con mi grupo, pero no tenemos dónde trabajar, no tenemos dónde preparar nuestro trabajo, de modo que solamente necesitamos la ayuda de ustedes, señores de la cultura, señora representante del consejo, los concejales que están aquí acompañándonos para que analicen la situación real del sector de la danza. Bueno, siempre se habla, perdón, un segundo, siempre se habla de los artesanos, de los unos, de los otros, pero nunca se habla de la gente de la danza, de los directores de la danza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Quiero ahora darle la palabra a Diana Olaya, quien también es una gestora cultural. Diana, por favor. Ya estamos cerrando este foro, entonces para que nuestra audiencia pueda ir comentándonos preguntas. Hay una pregunta muy importante para la administración distrital. ¿Qué va a pasar con los artesanos? Hay muchos artesanos conectados hasta ahora y nos preguntan
cómo se va a atender a esta población. Entonces, ahí les dejo esa pregunta para que ahorita la podamos responder. Ahí les dejo esa pregunta. Hola. Hola, mira. Diana. Primero recordar que esto Sí, es una cuéntame. crisis. Hola. Una crisis. Deben hacerse cosas nuevas para afrontar por lo menos durante 3 meses y hacer un plan alternativo dirigido la profunda desde el eslabón más pequeñito, que son los artistas de un semáforo, hasta lo más alto, que son los productores del entretenimiento, pero ir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como nos lo propone el decreto. La postpandemia y la crisis económica mundial que se viene. Es hacer un paréntesis para la mitigación y preparar todo para la reparación y la producción cultural, lo que se traduce en que muchos de nuestros programas deberán cambiar a fondo. Un ejemplo, pues ya que los culturas tendrán necesariamente que hacerse de otra manera. Yo apoyo mucho el aporte que nos hace Diego, me parece que es importante, bancadas tanto la de la cultura como de cultura ciudadana. Pero aquí hay diferentes sectores poblacionales y hay grupos etarios. Esto mucho más que un llamado a mirar la parte con la solidaridad, es un llamado a cumplir las obligaciones que tiene el Estado, antes que nada de preservar la vida, porque en este momento tenemos personas que no tienen, de nuestro sector artístico y cultural, que no tienen qué comer ni dónde dormir. Es el reconocimiento, acogieron el arte y la cultura como un proyecto de vida. Es la invitación a no convocatorias. Este no es el momento para competir por medio de convocatorias. Muchos no tienen en este momento los más mínimos recursos para poder acceder a una convocatoria, es decir, Peñados, cámaras, lares, no van a las convocatorias, es un llamado a preservar la vida. Yo propongo que hagamos una mesa, que hagamos una agenda y que aparte de todo eso, miremos si se puede hacer un plan de salvamento integral, donde todas las áreas artísticas estén de primeras en ese plan integral de salvamento, pero que después se tengan que atender todas las necesidades que requiere el sector, que dependen del sector cultural también, o sea, luminotécnicos, camarógrafos, vestuaristas, etcétera. También hay un decreto que ya sacó el gobierno nacional que permite que se hagan traslados de presupuesto. Entonces también es un llamado a que seamos dirigentes pues con esto, porque hay cosas prioritarias, sobre todo en las organizaciones artísticas y culturales, que son las que tienen varios sectores poblacionales artísticos dentro de sus organizaciones, pero aparte de eso, aparte, por supuesto, de lo mínimo vital y Siquigua, creo que también es un tema que va mucho más allá, que tiene que ir ascendiendo, como lo digo, hacia los grandes productores, pero de abajo hacia arriba, que se tiene que proteger también las entidades sin ánimo de lucro, que no estamos en las MIPYMES, en las pymes, ni nada de esto, y que aparte de eso, también se tiene que mirar un tema de los arriendos y demás cosas que le competen a ensayaderos, a academias, etcétera, etcétera. Yo creo que ese plan y esa mesa de trabajo con una agenda bastante organizada, también es como que la hagamos entre la Secretaría de Cultura, movimiento pues con todo este tema de la crisis, y también con la ciudadanía, de cara a la ciudadanía. Yo creo que aquí también el Consejo Distrital de Cultura, aunque nos representa muchísimo, por supuesto, no lo podemos dejar por fuera, también tenemos que hacerlo de cara a la ciudadanía y llamar a varios líderes que nos permitan realmente subsanar esta crisis de la mejor manera posible. Diana, bueno, gracias por esas claridades. Le vamos a dar la palabra a Diego Daguer del Movimiento Hip Hop y cerramos una última ronda para ya hacer las conclusiones,
para que todos ustedes se vayan preparando para las discusiones de este foro. Bueno, un saludo a todos los que estamos aquí conectados con este tema y gracias por su compromiso. Por otro lado, pues contarles, esta semana perdimos a uno de nuestros compañeros en la ciudad de Cali, a Rap Judío, y pues lastimosamente no poder hacerle su despedida como se debe, pues eso termina siendo un dolor también para todo el movimiento. Debo decir dos cosas. Uno es que pues la cultura pues se encuentra en peligro debido a su vulnerabilidad inherente a su valor simbólico. Pero asimismo, al tiempo, la cultura es un factor que impulsa la recuperación y el fortalecimiento y la resiliencia de la comunidad. Y ahí es un tema importante, y es que sin los artistas, la comunidad no va a poder restablecer la confianza en la ciudadanía y en la ciudad, y el derecho a la ciudad. Por eso tan importante es mantener y poder buscar la manera de que todos nuestros artistas estén cuidados y hagan parte de esta sociedad porque son los más vulnerables. Y hablo principalmente por los artistas de Transmilenio. Muchos de esos artistas están allí todos los días, viven al diario y son artistas y no son artistas del gran escenario, no son artistas del teatro, del restaurante Trato 5, sino son artistas de Transmilenio, son artistas de la ciudad. Y ellos son los principales en este momento que peligran en toda su situación, porque muchos de ellos tienen familias grandes y mantienen familias grandes y viven en arriendo. Y ahí entra una situación de fondo y de forma. Y es que una cosa es la sociedad que tiene oportunidades de tener la capacidad de pagar una salud, una pensión, un arriendo, pero los artistas históricamente tienen una situación grave, ¿sí? Y es que ni salud, ni pensión, ni vivienda, ni ningún tipo de posibilidad para que puedan acceder a esto, porque ni siquiera un crédito les dan, ¿sí? Porque no existen, ¿sí? No existen en ninguna capacidad de la economía transaccional, entendiéndose dos ejercicios. La economía real, que es la de todos los días, la del 75%, 85% de los bogotanos, de la plata, del diario, de las luquitas efectivas, las que no pasan por el banco. Y otra, la economía transaccional, que esa es cada mes. Y esa economía real es la que viven los artistas todo el tiempo. Y que se ganan si acaso se ganan una convocatoria al año, si es que se la ganan. Pero no es más, pasan muchos artistas y no se ganan una convocatoria, porque además son poquitas, la plata no alcanza, eso es cierto, pero aquí hay otra situación, y es que entramos en dos terminologías. Una cosa es la cultura para el desarrollo, y otra cosa es el desarrollo de la cultura. Y en términos de eso tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que sin el desarrollo de la cultura, y ahí hacen parte desde los artistas, los cultores, los investigadores, los gestores y todos ellos, pues no va a haber cultura para el desarrollo. Y en eso tengámoslo claro. Y en la cultura del desarrollo, pues hace parte el tema de la cultura ciudadana. Y tengamos en cuenta de que una cosa es hacer parte y construir proyectos para colaborar entre todos a construir la ciudad, para transformarla, para que sea mucho más amena, para poder entrar en términos del derecho a la ciudad. Pero otra cosa es el artista que definitivamente no quiere sino hacer su arte porque hace su arte y ya, ¿sí? Y para nosotros también es importante generar la garantía de los derechos y ese mínimo vital para todos.
para todos, y en esos términos es importante tener en cuenta de que el ejercicio de los recursos que se dan por la administración no terminen siendo los juegos del hambre de Susan Collins. Eso es importante, que no se nos convierta esto en la batalla del hambre. Y en eso es una cosa que hemos tratado de llamar la atención, y por eso es que convocamos el tema de la emergencia cultural, porque la emergencia cultural está dada desde la UNESCO. La UNESCO tiene la capacidad en estos tratados de decirle al mundo, en una situación de desastre, de peligro, de guerra, de emergencia, convoquemos la emergencia cultural, defendamos a quienes principalmente no tienen la oportunidad de poder hacer parte, ni siquiera hacen parte de ninguna de las listas, ni de integración social, ni de los censos que han desarrollado, que pues a mí me extraña muchísimo que desgraciadamente históricamente hemos tenido un observatorio de cultura y el observatorio de cultura no tenga un censo, y eso es preocupante. ¿Cómo hacemos, cómo no es posible saber de antemano cuáles son nuestros artistas, cuáles son nuestros cultores? Sabemos cuántas empresas de producción de espectáculos hay, y tenemos relaciones, y la Secretaría de IDARTES tiene relaciones con ellos todo el tiempo, porque en últimas IDARTES en la ciudad se convirtió en la institución de comprar y vender el mercado artístico, y eso no está mal. En últimas también para eso funciona, pero también necesitamos mirar que esa práctica artística se genere de una manera distinta, y es que eso debe pasar por lo humano, ¿sí? Y es revisar la situación real de nuestros artistas y cultores, que es la base para que esa empresa de producción tenga la oportunidad de tener un espectáculo, y que terminemos siendo pues la resiliencia de la comunidad. El principal llamado a construir comunidad en términos del desarrollo de la cultura es el artista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y por supuesto a todos los invitados y todas las personas del sector cultura que hasta ahora nos sintonizan. Recuerden que estamos con el hashtag Bancada por la Cultura. Bueno, hay muchísimas preguntas y por eso estos foros van a continuar, porque justamente es un compromiso de la Bancada por la Cultura. Para ir cerrando y concluyendo, yo quiero darle paso a la administración digital. En este caso, le quiero dar paso en un primer momento a la doctora Catalina Valencia para que nos cuente un poco si desde IDARTES se ha pensado acciones para los artesanos, que nos están preguntando mucho pues a través de las redes sociales, y cuáles serían esas acciones a seguir, cómo la gente también puede consultar y construir junto a IDARTES pues todas las acciones, como el sector cultura se puede involucrar de una manera más directa pues para atender esta emergencia, y por supuesto para que de ustedes también como administración conozcan estas necesidades del sector. Bueno, muchas gracias. Lo primero es que aquí tenemos un desafío muy grande de innovación y convergencia, tanto de un nuevo, lo que nos llama el nuevo contrato social que nos ha puesto la alcaldesa en este nuevo plan de desarrollo. Justamente nos propone una oportunidad para generar mejores condiciones para los agentes de nuestro sector. Antes de responder la pregunta de los artesanos, también responder a los pedidos y a las preguntas que tiene Ligia, pues también para mí es muy sensible, son muy sensibles esas preguntas porque soy bailarina y sé que para los bailarines los bailarines son un sector que se va a ver muy afectado. Nosotros ya estamos pensando en varias acciones. Quisiera mencionar que hay bailarines en espacio público también que ya están siendo priorizados con esas bases de datos, y esos van a entrar a la Bolsa de Bogotá Solidaria. Hay una realidad y una caracterización de las academias de danza. O sea, a mí me toca en lo personal mucho eso porque viví la danza y porque viví de la danza,
y vamos a tratar de apoyar a las academias en función, digamos, de recursos y de gestión del conocimiento, ya que eso es lo que podemos ahora gestionar. Lo tercero que quisiera decir es que tenemos un gran reto, y ya lo ha mencionado el secretario, y es que el fomento es el instrumento de participación de los recursos del sector, y necesitamos hacer una gran innovación en ese instrumento de fomento que atienda a las demandas de una ciudad del siglo XXI, de unos artistas y unos gestores del siglo XXI que están pidiendo, y de un sector que tiene unas necesidades. Entonces, el contrato social, este nuevo contrato social nos va a dar una oportunidad para eso. Mire, yo creo que hay no solamente a nivel distrital, los artistas han sufrido históricamente, o sea, lo digo porque yo también soy artista, y creo que aquí tenemos que empezar a hacer unas grandes transformaciones de nuestras institucionalidades y de las respuestas a las institucionalidades. Esta crisis de COVID es algo que realmente nosotros también como servidores públicos estamos aprendiendo a gestionar, y en la medida de las posibilidades lo más pronto posible. También quisiera contarles que nosotros vamos a generar lo que el secretario comenta de la bolsa. Es una bolsa sectorial robusta en la que podremos también atender tenemos que hacer muchas cosas, no podremos parar de hacer cosas. Está por un lado toda la atención mínima y vital de la que habla el mínimo vital cultural, que es atender a lo que decía Manuel Lara, a todos nuestros artistas que están en condición de vulnerabilidad y que ya se están atendiendo. Podemos incluso la próxima semana mandar ya un registro de cuántas personas se han atendido a través de esta gran base de datos. Creo que frente a lo que dice Dagger tenemos un reto muy grande. Dagger, sí, el sector cultural venía atrasado en gestión del conocimiento, venía atrasado en mapeo de artistas, no tenemos un mapeo sólido de los que yo creo que son más de 300,000 artistas en la ciudad, y esta es la gran oportunidad de hacerlo. Entonces, yo creo que, digamos, no quiero parecer positivista en medio de la crisis, pero sí, y es que esta es la oportunidad para avanzar en grandes acuerdos frente al sector, una convergencia tanto en lo social, en lo político, en lo económico, pero también en una convergencia de lo digital que nos está desafiando en estos momentos frente a los artesanos, también frente a las poblaciones étnicos, artistas con discapacidad también, una bolsa de recursos. Entonces, esto es como un gran resumen de lo que quiero hacer, porque no quiero tomarme la palabra más largo, y creo que creo que yo quiero hacer un último llamado de construcción conjunta. Creo que este es un momento, la emergencia, como decía Diana Olaya, nos desafía a un reto, y es, primero, construir los diálogos asertivos y empáticos en un sector que ha tenido grandes dolores también y que debe reconciliarse, y que por supuesto esta es la oportunidad. Volvernos más importantes, porque somos muy importantes, pero ahora creo que somos más importantes que nunca. O sea, el arte es en la vida cotidiana de las personas, ahora es más urgente que nunca para la salud pública y la salud mental de esta ciudad. Y la oportunidad, digamos, de decirles que nosotros estamos acá para construir con ustedes, el secretario, las entidades adscritas, y no vamos a recortar los recursos, vamos a tratar de ampliar los recursos, y por supuesto tenemos que atender esta urgencia aportando a esa gran bolsa de Bogotá Solidaria y apuntando a nuestro sector. Con esto quisiera terminar. Gracias. Muchas gracias, doctora Catalina. Bueno, quisiéramos ya para ir concluyendo también, secretario Nicolás, contémosle a la ciudadanía y a todas las personas que están hasta ahora, ¿cuál es ese compromiso que continúa la administración? Las personas nos preguntan si se puede lograr hacer esa mesa de trabajo con el sector artístico y cultural, y pues por supuesto también ¿qué acciones continuar pues con la bancada por la cultura, por supuesto? Sí, a mí me gustaría invitarlos a que habláramos del mínimo vital también en el sector de la cultura. A los concejales que están presentes, y haré extensivo esto a toda la bancada, porque creo que tenemos que mirar de dónde van a salir los recursos, y de cara al plan de desarrollo y de cara a los debates presupuestales, creo que una tarea de la bancada cultural debe ser velar por el mínimo vital y por supuesto el mínimo vital del sector de la cultura. Entonces, me parece importante el foro de hoy, las propuestas que han hecho el sector cultural, que las haremos llegar de manera formal a la administración, pero también las reflexiones y las propuestas y las acciones que vienen haciendo la administración,
Sin embargo, creo que debemos hacer más. Y el mínimo vital, el derecho natural al sustento que tiene también todos los artistas en nuestras localidades, en el distrito, de las diferentes áreas, ameritan, digamos, en este corto plazo pensar en la emergencia. Esto tiene, por supuesto, que ver con el impacto presupuestal de estas decisiones que implican asumir el mínimo vital en Bogotá, y esto va a requerir una reorganización de nuestras prioridades de cara pues a esta emergencia. Entonces, pues yo quisiera pues agradecer la participación del secretario de la Cultura, de la directora y de artes, de los sectores culturales que esta noche nos acompañan, de los concejales, y dejar esta invitación a que pensemos en el mínimo vital y coayudemos nuestros esfuerzos, nos articulemos. Ya vamos a tener en el mediano plazo tiempo para hablar de los significados y sentidos de habitar esta ciudad. Ahora creo que en el corto debemos atender la emergencia, y creo que el sector cultural está exigiendo la emergencia ya. Entonces, si no tenemos respuestas inmediatas, sí los invito a que hoy nos vayamos pensando cuál es el mínimo vital del sector de la cultura, que me parece fundamental. Gracias. Miren, estamos de acuerdo en prácticamente todo, por no decir que en todo, ¿cierto? Estamos de acuerdo en que el problema es grande, estamos de acuerdo en que la definición de eso que se llama sector cultura tiene que ampliarse. Las discusiones a las que mencionaba Diego Cancino, que hemos tenido múltiples, siempre han sido así. Es decir, ¿cuál es esa reflexión de cultura que no tiene que dar solo dada por el consumo cultural? Esa reflexión siempre la tendremos. Era la agenda que teníamos, la queremos mantener, saber cómo es que esto que se llama el ejercicio cultural tiene que habitar la vida de la gente. Estamos justamente desde el principio, desde todos los programas, de verdad, desde todos los programas mirando esa relación entre cultura y comunidad. En eso estábamos, en eso estamos ahora, en eso además nos estamos ajustando de acuerdo a la nueva realidad. Cuando se habla de metodologías, no es porque se excluya, digamos, el arte como producto, sino porque su rédito social, sus saldos pedagógicos están justamente en la construcción de los procesos paso a paso en los que vamos construyendo la imagen de nosotros mismos. Y por eso creo que además desde un ejercicio de política pública eso es además fundamental. Creo que es su valor más grande, y creo que sin duda tiene que ser intersectorial, sin duda tiene que pasar por educación, sin duda tiene que pasar por las reflexiones digamos, como lo dice el plan de desarrollo, de los acentos en los temas de género, en los temas de localidad, en los temas territoriales. Veo una cantidad de preguntas que yo quiero tramitarlas todas, ¿cierto? Porque en unas, por supuesto, las hemos considerado. Todos ustedes han hecho exactamente el mismo diagnóstico, para los cuales, miren, por supuesto que somos absolutamente sensibles. Catalina, que fue bailarina, yo mi vida la he hecho alrededor pues de este ejercicio, siempre. Entonces, todo el diagnóstico que ustedes hacen lo compartimos plenamente, absolutamente, y por eso trabajamos dentro de la manera más organizada para decir cómo atendemos, como lo han dicho ustedes, de abajo para arriba, es decir, cómo atendemos a los más vulnerables, pero esa atención también tiene que irnos garantizando que estemos presentes en la vida de la gente, porque también tenemos que garantizar nuestro futuro. Entonces, claro, estamos pensando exactamente en las mismas escalas que nos están diciendo. Lo estamos trabajando, y por eso me parece buenísimo y fantástico la idea de una mesa en la que podamos discutir eso, sin duda. Hay muchas preguntas, y por eso lo mencioné al principio, en términos de localidades. Es necesario fortalecer de las localidades, desde las localidades, los mismos diagnósticos de cómo la cultura hace parte de esas localidades. ¿Cuál es la relación que hay con esas infraestructuras, digamos, políticas o sociales que hay en las localidades? Para mí es quizás el programa más importante, ¿sí? Quizás el programa más importante es cómo encontramos representación en las localidades, porque además ahí habrá ejercicios concretos prácticos. Ahí
está la idea de cómo esos ciudadanos le exigen a sus propias localidades y a esos presupuestos que la cultura sea fundamental para ellos, desde la danza, desde el teatro, desde la música. Las localidades en conjunto con un discurso de ciudad deben empezar a aportar y deben tener que buscar las líneas de esa ejecución. Para mí es fundamental. Hay muchas preguntas al respecto y quiero atender todas las preguntas en términos de localidades porque créanme que es una agenda importante dentro de nosotros. Tenemos que seguir pensando en los 3 pasos que ustedes todos identificaron en medio, por supuesto, de la vulnerabilidad de la que nos están hablando. Es cómo ese mínimo vital, que veo que es una de las preguntas fundamentales, cómo hablar de esa emergencia cultural, que además, sin duda, tenemos que negociar con toda la ciudad. O sea, si hay una emergencia cultural, hay una emergencia sanitaria, hay una emergencia de todos los estamentos de la sociedad. ¿Cuál ha sido la directriz que nos ha dado la alcaldesa? Y creo que ha quedado absolutamente clara, es cómo atendemos a los más vulnerables. Y por eso esta plataforma Bogotá Solidaria es un acto sin precedentes en los cuales tenemos y queremos ser disciplinados porque la vulnerabilización de todos los estamentos de la sociedad se va a dar. Entonces estamos siendo disciplinados e incluso, por supuesto, hay que hacer un mea culpa de todo el sector. ¿Por qué no estábamos formalizados? ¿Por qué no teníamos los datos exactos? ¿Por qué no estábamos presentes en esas prioridades? ¿Por qué no teníamos los datos? ¿Por qué nos tocó salir a correr a buscar esos datos? El IDARTES le tocó hacer encuestas, la Secretaría de Cultura, los equipos locales, todos tratamos de salir a hacer esas identificaciones, además no solo para pasarle a la Bolsa de Bogotá Solidaria, sino a los recursos de Nación. Y mal que bien se han ido actualizando, pero todavía hay que seguirlo enriqueciendo. Para hablar de mínimos vitales, tenemos que pasar por esa discusión. Y los ejercicios locales son fundamentales. Y el ejercicio de formalizar, de saber quién está haciendo qué, cómo lo está haciendo, cómo se introniza en la sociedad, pues es fundamental para poder esos ejercicios que en situaciones como hoy nos conminan a una primera asistencia, ¿cierto? Esa primera asistencia no puede consumir el resto de la reflexión, porque si queremos el ejercicio que plantea Cancino, ¿cierto? Que es de saber cómo resignificamos nuestra relación con la realidad, tenemos que cuidar todos los procedimientos. Y es, por supuesto, una tarea titánica, porque a veces yo digo, es que a veces uno se siente armando el arca de Noé con un palillo. No importa, para allá vamos, pues nos toca hacerlo, nos toca corregir los retrasos que teníamos y por qué. Claro, si quieren nos podemos dar palo y está bien que nos lo hagamos. ¿Por qué tiene que suceder una situación como estas para empezar a hacer las reflexiones que son tanto técnicas, ¿verdad? Como entre comillas filosóficas, ¿sí? Ustedes plantean, y más de acuerdo no puedo estar, cómo resignificamos nuestra posición, no solo como agentes de cultura, sino como seres humanos, que pasa por un ejercicio de cultura ciudadana, en la cual, por supuesto, los mismos ciudadanos son los que tienen que proponer el cambio. La cultura ciudadana son los ciudadanos, los que son los agentes de cambio y lo hacen de manera voluntaria. Entonces, bienvenida a esa discusión. Y, por supuesto, la invitación a decir que no nos vamos a reunir para parchar un barco de la misma manera como lo hemos venido reparchando. Entonces, en el discurso que todos tenemos, ¿cierto? Es decir, tenemos una gran oportunidad. Listo, veámosla como una oportunidad. Mientras tanto, la vulnerabilidad de todos los sectores. Mientras hablaban de que la danza era la más vulnerable, además, totalmente solidario. Tengo 45 mensajes diciendo, todos somos vulnerables. Entonces, claro que todos nos volvimos vulnerables. Y ese es un mea culpa que tenemos que asumir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos tenido un ejercicio tan informal? ¿Es un reto? Sí. A la última lista que se le pasó al gobierno nacional, ¿cierto? Porque para que nos lleguen esos recursos, nos tocó empezar a mirar quién es quién, dónde está, qué es lo que hace, ¿verdad? Y ahí mismo uno empieza a identificar los vacíos que hay ahí. Creo que ese ejercicio tiene que fortalecerse de las localidades para que la institucionalidad pueda responder, digamos, a esas exigencias.
Me toca terminar como empecé, ¿cierto? Estamos distribuyendo el problema. Formar una mesa técnica, formar una mesa de discusión en donde pasen discusiones como el mínimo vital, que además toca negociar en términos de sociedad, ¿cierto? También toca saber que si nosotros estamos en la mitad de la sociedad, que si como lo hemos dicho, somos parte fundamental de la sociedad, también es el momento de decir, es que hacemos parte de la sociedad, ¿cierto? Si como lo hemos dicho, y yo personalmente pongo la firma sobre piedra sobre eso, pues claro que somos fundamentales para resignificar el mundo. Entonces también es un ejercicio para decir que en esas bolsas solidarias tenemos que hacer parte de la sociedad, construir con el resto de la sociedad, hacerlo en diálogo con los otros problemas de la sociedad, seguridad, salud, educación, cómo somos pertinentes en todo eso, ¿sí? Y cómo atender que al fortalecer al sector lo que estamos fortaleciendo es la sociedad, pero tenemos que entrar en diálogo con eso también. Entonces, bienvenidos, digamos, cuando Gaviria lanzó la Constitución del 91 dijo bienvenidos al futuro. A nosotros en este momento nos toca decir bienvenidos al problema. Todos los diálogos, por supuesto que sí, por supuesto Cancino que sí, por supuesto cada uno de ustedes que sí. Por supuesto, empecemos a dialogarlo inmediatamente y por supuesto atender a todas esas preguntas que están haciendo. Queremos hacer el ejercicio juicioso de decir, mire, aquí vamos, aquí estamos en esto, aquí estamos colgados, aquí hay unos ejercicios estructurales que nos rebasan, pero que los vamos a empezar a trabajar. Aquí hay que dialogar con el gobierno nacional para saber cómo lo hacemos. ¿Sí? Claro que sí. Espero que todas estas preguntas estén quedando consignadas para que nos sirvan de esos primeros insumos para saber cuáles son los límites que tenemos y cómo vamos a tener que extender los límites. He visto 3 cosas recurrentes. Ejercicio de localidades. Claro que queremos trabajar con las localidades, pero necesitamos que las localidades se comuniquen entre sí. ¿Sí? Necesitamos que dentro de las mismas localidades empiecen a comunicarse y a tener un diálogo asertivo con la institucionalidad de la localidad. Necesitamos que entren diálogos allá, porque allá también hay decisiones. Entonces nos toca ser disciplinados ahí. El mínimo vital, bienvenida a la discusión. Vamos a ver cómo lo hacemos. El tema de la emergencia, pero pues es que la sociedad en plena está en emergencia. Pero claro que sí. Miremos todas estas preguntas. ¿Sí? Entiendo que hay, con toda razón, y yo lo apoyo, un ejercicio de reflexión sectorial, a eso que llaman sectorial. Pero en las mismas discusiones que hemos planteado aquí, también nos hemos dicho que, ojo, porque sectorial no puede querer decir aislamiento. Tenemos que pensarnos en relación al resto de toda la emergencia y en resto de toda la comunidad. ¿Sí? Entiendo el afán porque yo mismo lo siento. Pero también tenemos que pensar cuál es la emergencia de toda la sociedad en pleno. Porque de entender eso, podemos visualizar nuestras prácticas, lo que significa futuro y lo que significa ese vínculo que tenemos que tener con esas cosas que plantea el concejal Cancino en términos de por qué podemos ser importantes para la sociedad. Entonces nos toca pensarnos así. Más que bienvenida a las discusiones. Por supuesto que... Catalina, ¿cuántas horas estás trabajando últimamente? Casi 24 casi. Porque además, entre otras cosas, posibles que cambiar, transformar la institucionalidad para funcionar de esta forma, realmente es un desafío que nos está generando un cambio de paradigma. Claro, entonces tenemos el cambio de paradigma, que además les recomiendo, entre otras cosas, si pueden ver una columna de Siri Husbeth, que desafortunadamente la siguen llamando la esposa de Paul Auster, en la que demuestra, además, que no es verdad que esto no hubiera sucedido, que no es verdad que estamos en una situación totalmente salida de los ejemplos que hayamos vivido antes. No, ha sucedido varias veces. ¿Por qué seguimos haciéndolo? Hay que mirar estructuralmente cómo es eso. Y por eso el rango de la discusión tiene que tener, por supuesto, la localidad, tiene que tener unos ejercicios técnicos donde economistas con la mirada en el ejercicio cultural está, por supuesto, la de los pedagogos, y de hecho ya teníamos un grupo de pensamiento que nos ayudara a pensar cómo eso que llaman fomento tiene que volverse más allá de una simple asistencia, un ejercicio donde la cultura empezara
a ser más importante en la vida de la gente. Pero los 3 pasos en los que estamos hoy es, uno, asistencia, con lo cual trabajamos mucho con Secretaría de Integración Social. También tenemos que hablar con el gobierno. También tenemos que medir los recursos. Segundo, mantener la productividad, no solo en términos económicos, sino la productividad a la que se han referido todos ustedes. Mantener la presencia de eso que llaman sector para la comunidad. Y la tercera es cómo de aquí a un año o de a un año y medio, en qué situación quedamos para reactivar no solo al sector, sino el vínculo que tiene con el resto de la sociedad. Es un ejercicio que implica renuncias, que implica modificaciones y que implica, sin duda alguna, si al principio de esta administración teníamos una clara vocación de decir cómo nos insertamos en el resto de la sociedad, creo que eso es hoy más urgente. Estos son los instrumentos que tenemos. Les pido, por ejemplo, desde el ejercicio de las localidades, que dialoguemos fundamentalmente, porque en las instituciones locales podemos hacer esa presencia de la que hemos mantenido todos hablando aquí, que es de abajo hacia arriba. Y les pido pensar, como todos entes culturales, que sé que lo tienen entre pecho y espalda, que es que no existe un ser humano que esté solo, solo existe en relación al otro. Los bailarines, los músicos, los actores, todos sabemos que una escena no se hace con uno solo, ni siquiera los monólogos, que incluso un solo de música no se hace con uno solo. Tenemos un acervo ahí, ¿sí? Y en medio de la emergencia, no perder del todo el resto del conjunto de la sociedad. La mesa, yo tengo personalmente como 4 mesas informales, comentándole a artistas, comentándole a amigos, mire qué hacemos, cómo se le ocurre esto, mire cómo lo pensamos. Creo que, y Cata que está ahí, sabe de la urgencia que hemos decidido mantener para presentarnos como sector. Desde las reflexiones del IDPC, porque ellos tienen una reflexión sobre patrimonio, que está haciendo unos programas a futuro fantásticos en los cuales quiere trabajar con los ciudadanos para volver incluso sus fachadas patrimonios culturales. Desde la fuga, los ejercicios que ha hecho la Filarmónica de Bogotá, como sector tenemos ese compromiso de presentarnos como bloque unido. Díganme, ¿cuál es esa mesa? ¿Cuándo nos reunimos? Y sigamos conversando, porque sí lo hemos hecho. Pero si tenemos que seguir conversando, sigámoslo haciendo. Por supuesto, el profesor Cancino sabe que la reflexión que siempre he tenido ha sido de relación creación y sociedad, porque creo que se retroalimenta, porque la creación resignifica la sociedad. Y creo que es ahí donde fundamentalmente podemos empezar a ejercicios más técnicos. Las urgencias de la asistencia, debemos seguir trabajando en términos de sociedad, trabajando conjuntamente con la Secretaría de Integración, incluso con la unidad de víctimas, que Vladimir, además, el consejero, el alto consejero de las víctimas, está pendiente de todas estas discusiones. Así que yo quedo absolutamente atento, quiero revisar cada una de las preguntas. Y lo que hemos dicho todos en esta reunión, todos, es: somos todos juntos. Nos toca a todos juntos. Desde la urgencia del diario, de las personas que están diciendo, miren, la urgencia es que mañana no tenemos comida. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? ¿Qué es lo que podemos usar? 2, ¿cómo nos mantenemos como sector? ¿Cómo tenemos esos recursos para que de manera planeada, concertada, digamos, con todos los que se piensa en el sector lo hacemos? Y la tercera, que todavía no la entendemos, que todavía no la sabemos, porque la realidad todavía no sabemos cómo va a quedar, es cómo va a seguir esto de aquí adelante en términos del sector. Pero que nos quede claro que también tenemos que hacer un mea culpa, creo yo. Y no lo digo desde una posición, digamos, institucional. Lo digo porque yo mismo, cuando trabajé en términos como artista o como creador, o como lo quieran llamar, ¿verdad? Tal vez me descuidé mucho en los lazos que tenía que tener conscientes con todas las comunidades. Muchas gracias. Nos duele, quiero que sepan por lo menos que tenemos un acuerdo fundamental. Sí, estamos muy atentos de la crisis, de la situación en la que estamos. Y hay que atacarla en esos niveles de los que hemos venido hablando, incluido, y inmediatamente incorporémoslo,
la relación entre cultura y cultura ciudadana, inmediatamente. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Es muy importante pues darnos cuenta pues todo el esfuerzo que está haciendo también la administración distrital. Es un momento también pues que difícil y también un momento pues que no lo esperaba ningún sector en estos momentos. Sin embargo, está el compromiso pues de la administración distrital de crear esta mesa. Estaremos comentándole pues a todas las personas que la han solicitado y por supuesto al sector cuándo, cómo, dónde podemos construir esta mesa. Igual recordarles que es una cultura donde hacen tejales y ellos también están dispuestos a seguir acompañando todo eso. Cancino, para que concluya un poco también desde las bancadas de la cultura ciudadana y la bancada de la cultura, cómo podemos empezar a tramitar estas necesidades y estas acciones puntuales pues del sector. Concejal Diego. Mil gracias, tenía el micrófono apagado, qué pena. Bueno, pues lo primero es mil gracias por generar esta conversación que para mí es absolutamente iluminadora. Gracias por esas intervenciones que nacen, digamos, desde una raíz vital muy honda y como desde unas necesidades. Para mí ha sido absolutamente esclarecedor, he tomado nota de cada cosa. Y yo quisiera decir dos cosas. Pues la primera es que estas cosas, digamos, estos encuentros, a mí me parecen muy pertinentes. La etimología de conversación es muy linda y es conversatio. Y conversatio es verso. Y verso es en latín como sentido. Es como construir sentido con el otro. Y tienen una etimología muy parecida a subversión. Y es subvertire. Subvertir es también de sentido, o sea, transformar sentidos. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es como construir unos sentidos y necesitamos a su vez subvertir muchas prácticas y hábitos que en este momento están como dañándonos mucho. Yo creo que ustedes plantean varias cosas que son fundamentales. Esa mesa creo que es crucial, secretario, y pues acojo con beneplácito que usted esté abierto, digamos, a reconocer esa mesa. Yo creo que, digamos, el mínimo vital que propone ATI hay que pensarlo y este ingreso básico, como la propuesta de Van Parish aplicada a los artistas, me parece que puede ser. A mí, ¿qué me preocupa? Me preocupa que en este momento los recursos, ¿cómo se van a hacer? Mientras yo los escuchaba, hoy firmé, les confieso, una propuesta que hizo Heidi, que me parece que es pertinente y que la sociedad, no solo los concejales y concejales, sino la sociedad, empezando por cada uno y cada una de ustedes, deberíamos presionar. Y es que Colombia tiene una de las mayores cantidades de exenciones de impuestos. Perdón. Colombia tiene una de las mayores exenciones de impuestos en el mundo, ¿sí? O sea, las exenciones que nosotros tenemos son gigantes. Pero lo que le estamos diciendo, digamos, a este sector enorme del sector financiero, las grandes empresas, pues es que esas exenciones por este momento no existan y que de alguna manera esa plata caiga hacia el Estado, y una de las focalizaciones deberían ser los artistas para cubrir, digamos, de manera urgente todas estas necesidades. Y termino con esto. Yo creo que la articulación entre la cultura y la cultura ciudadana es que nosotros, repito, estamos pensándonos como una acción colectiva y nos estamos pensando una acción colectiva para cuidar colectivamente la vida. Y eso fue lo que hicimos en la bancada de cultura ciudadana, y yo creo que lo que surja de ahí a su vez puede ser retroalimentado a esta bancada, de tal manera que se retroalimenta entre las acciones colectivas que se proponen allá y los artistas que pueden, digamos, promover y motivar este tipo de cosas y, insisto, de manera realista, con oportunidades laborales dignas que nos ayuden a la ciudad a resignificar, a empujar esa acción colectiva, pero también, digamos, que sea una oportunidad laboral real
donde los aportes y esas cantidades de lenguajes que no son tradicionales en el ciudadano, sino como esas formas de habitar y esas estéticas y de conmover, pues pueden incidir en este proceso que estamos viviendo. Mil y mil gracias por la invitación. A ti, chapó. Y bueno, al secretario, a la directora de Ideartes y a cada uno y a cada una de ustedes por la franqueza y por esa forma tan cariñosa y tan contundente a su vez de mostrar las necesidades. Bueno, muchísimas gracias, concejal Cancino. Le voy a dar la palabra a Manuel Lara, quien ya hace unas conclusiones. Para ir culminando este foro, les pido a todos los invitados ser muy concretos para esta ocasión. Manuel, tienes la palabra. Bueno, gracias, Linda. Bueno, pues después de tanta sabiduría, yo quiero volver a la tierra. Yo estoy hablando por un colectivo grande de artistas populares y quiero insistir en la resolución para integrar la mesa técnica para poder empezar a dar soluciones a la urgencia ya. El concejal Cancino planteaba, se preguntaba como los recursos de dónde pueden salir. Nosotros en el sector que nos reunimos, que son artistas, que son investigadores, que son productores, que tienen la necesidad ya, es que no tienen con qué más. Nos están proponiendo cosas. Dentro de eso, por ejemplo, no se necesita ser muy inteligente para saber que este año los eventos masivos no se van a poder realizar. No se van a poder realizar. Los eventos masivos. Los eventos masivos. Los eventos al parque no se van a poder realizar. No sé en cuánto estará la cifra de lo que la Secretaría del Sector Cultural le transfiere al Julio Mario Santo Domingo, pero era un platal como de 7.000 millones de pesos que tampoco se van a poder ejecutar. Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo para la discusión es que esos recursos se puedan redireccionar, porque está la urgencia manifiesta, está la declaración que ya afortunadamente se dio, ¿cierto? De urgencia manifiesta que les va a permitir a ustedes ese redireccionamiento de los recursos para estas urgencias, Y es donde tiene validez la mesa técnica, para que tanto la ciudadanía organizada y los no organizados, creo que Catarina se puede recordar bien que en la campaña hubo mucha gente que no está dentro de una forma de representación, pero que querían participar y siguen participando con ideas creadoras para este tema de la cultura y de la cultura ciudadana, ¿cierto? Esa mesa técnica puede recoger a los diferentes sectores. Mire, nosotros somos conscientes que hay mucha gente interesada proponiendo cosas. Hombre, y es tanto que puede llegar a ser avasallante. Esa mesa puede resolver un poco el tema también filtrando cantidad de cosas. Si ustedes pudieran leer lo que yo he estado leyendo acá hay gente que pareciera que estaba buscando trabajo o otra cantidad, o sea, hay miles de información que llega ahí, ¿cierto? Pero que igual se desecha. Lo importante es la que tiene que quedar. Entonces nosotros lo que les estamos solicitando a ustedes es, hombre, siéntense con nosotros en la mesa para discutir esas alternativas con los recursos del sector, no viendo a otros sectores. ¿Cuál es la insistencia nuestra? ¿Por qué cuando nos vamos a integración social, pues muchos de los artistas y de los cultores y de los productores y de los técnicos no clasifican en el CISBEN? Y uno de los mecanismos que nosotros sabemos que utiliza integración social es el CISBEN. Estamos reclamando, por favor, que se tenga en cuenta que el sector artístico y cultural de la ciudad podría ser sujeto de un tratamiento especial en esos términos, ¿cierto? Y para eso
si llegamos a un acuerdo, pues con los recursos del sector no tendríamos que apelar a otros sectores para continuar siendo independientes. Yo por el momento dejo ahí, hay mucho tema, pero me parece que ya por el tiempo y porque debemos empezar a ser concretos, solicito siempre la celeridad por los que están necesitando hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, estamos ya concluyendo este foro. Le damos la palabra a Diego, quien ya concluye, digamos, muy brevemente estas acciones pues, que se han tomado acá. Por supuesto, a todos ustedes los que están en sintonía, muchas gracias por estos pues, minutos. Llevamos bastante tiempo también dialogando con el sector cultura, pero es muy importante pues estas acciones. Diego. Yo agradezco mucho, digamos, el compromiso que ha tenido la administración en poder sentarse a generar estos espacios. Es muy importante esto, pero yo quiero hacer un tema pequeño, y es el tema de la articulación local. Pero la articulación local no solamente con las administraciones locales, sino también con los sectores culturales de cada localidad. Eso es rotundamente importante, y entender que las localidades no solamente se entienden desde un espacio geográfico, sino que hay también unos sentires y una organización de la ciudad, y la ciudad cambió, y ahora existen sectores. Ahora existen la gente del hip hop, existen los de danza, ¿sí? Y eso se nos volvió una polarización, pero esa polarización también tiene que volver a lo comunitario, a la comunidad. Y esto que nos llama es para volver a hacer énfasis en eso. Sin los artistas, en este momento, después de la coyuntura, después de la crisis, quienes van a colaborar en la construcción de la ciudadanía y devolverle la confianza a la ciudad son los artistas. Sí. Gracias. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya entonces vamos cerrando este foro. Ya digamos, quisiera darle la palabra a la compañera Ati Clifford para que nos pueda pues hacer algunas conclusiones. Entendemos entonces que el sector cultural está comprometido en crear una mesa técnica donde pues se pueda dialogar alrededor de esas alternativas que se deben de realizar y que el sector también propone. La pregunta sería, pues, en qué espacios deberíamos de la mesa. Y también importante que las personas puedan participar en las diferentes convocatorias también, que son muy importantes, las convocatorias que tiene Artes en estos momentos, y por supuesto, pues generar muchas más acciones desde la administración digital para apoyar el sector cultural. Bueno, muchas gracias a todos los artistas y a todos los sectores culturales que hoy enriquecen este foro con sus propuestas, sus reflexiones. Yo los invito a que nos hagan llegar por escrito también sus propuestas sobre una renta vital, sobre el mínimo vital para el sector cultural. Creo que es un tema que debemos abordar también en la mesa que se está planteando. Invito a los concejales de la bancada de la cultura a que podamos revisar también en las agendas que son diversas este tema como una prioridad. Agradecerle a la administración por socializar las acciones que están realizando en el marco pues, de esta emergencia, pero creo que hoy debemos aunar esfuerzos por encontrar realmente soluciones definitivas a este sector, que es un sector vulnerable y que realmente requiere la atención y diferencial
Entonces, agradecerles por estar en este foro, decirles que el próximo jueves continuaremos y que es necesario, obviamente, ser en el marco de esta emergencia lo más diligente posible. Ojalá tengamos nosotros cómo también poder darle curso en el transcurso del debate que se viene el 22 de abril, Día Internacional de los Derechos de la Madre Tierra, una respuesta a Bogotá sobre la importancia de avanzar en el mínimo vital, donde por supuesto el sector cultural esté incluido. Eso incluye seguridad social, eso incluye servicios públicos, eso incluye ver la seguridad hídrica, al agua, la seguridad alimentaria, el acceso también a la vivienda como un tema vital para todos. Bueno, Nicolás, también pues le doy la palabra para cerrar el foro y ya despedirnos de todas las personas que están pues conectadas hasta ahora. Bueno, creo que ahí ya te escuchamos. No, no te escuchamos. Bueno, vamos a esperar un momento. Muchísimas gracias entonces a todas las personas. Tenemos muchas preguntas. Nicolás. Nada, reiterar el agradecimiento, por supuesto, de este diálogo. De verdad, muchas gracias. Doctora Catalina. Pues también reiterar lo que dice el secretario. Nosotros como institucionalidad también como artistas que entendemos la dimensión de esta emergencia humanitaria, estamos trabajando, como ya lo mencionamos ahorita, 24/7 en esto para poder agenciar y atender todas las necesidades del sector. Quiero mencionar antes de terminar una cosa importante y es frente a todas las preguntas que hacen de los festivales al parque, efectivamente no podremos realizar los festivales y redireccionaremos los recursos para atender a todo el sector de la música, de la danza, del teatro, de todas las artes para poder solventar esta crisis, pero también para la reactivación económica del sector. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, Licia, ¿quieres hacer un saludo de despedida? ¿Aló? Sí, muchas gracias. Muy amable por esta oportunidad de hablar, de comentarles sobre nuestro sector y sobre la situación tan crítica que estamos pasando. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Ligia. Concejal Diego Cancino. No, pues la gratitud es enorme, hay que seguir en estas conversaciones. Mil y mil gracias por convocar a estas conversaciones. Y bueno, hay que tejer colectivamente toda una ciudad y ahí el papel de ustedes es crucial. Siempre, como lo han dicho ustedes, desde una dignidad laboral que es absolutamente sine qua non. Gracias. Muchas gracias, concejal. Diana Olaya. Bueno, entonces, mientras Diana se despide. Me despido. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos que, estamos seguros que hay una gran receptividad por parte de la administración y chévere poder empezar a implementar esos cambios que supone un nuevo contrato social. Muchísimas gracias, Manuel. Diana ya está conectada. Bueno, mientras tanto, Diego. No, muchas gracias a todos, a la concejala Tiquigua, al concejal Diego Cancino, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias también, y con toda, aquí estamos, cuenta con toda una ciudad
artística y un movimiento que le ha dado la vida a este país para que podamos construir y salgamos de esta crisis adelante. Yo creo que lo más importante es pensarnos en comunidad y defender y rehacer la confianza. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos culminado con el segundo foro virtual de emergencia cultural. Entonces vamos a continuar también construyendo este foro. Les recordamos pues que pueden darnos todas también sus preguntas al hashtag Bancada por la Cultura en todas nuestras redes sociales. Que pasen una muy buena noche y seguiremos trabajando por la cultura en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Chao, gracias.